Hola, bienvenidos. Vamos a revisar ley de cosenos, que siguiendo con la dinámica que de un ángulo A, su lado opuesto es la letra A, un ángulo B, su lado opuesto es el lado B, y un ángulo C con respecto a su lado opuesto es C. Teniendo esta nomenclatura en lo que es el triángulo, tenemos que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados restantes, menos el doble producto de los dos lados que conozco por el coseno del ángulo que conozco. Es decir, como datos, cuando empiezo con un triángulo para resolverlo, es que conozco como tal letras A, B y C, o conozco una combinación de lo que es un ángulo, por ejemplo, B, con lado A y lado C. Es decir, no puedo aplicar ley de senos como se veía en otros triángulos porque conozco tres letras diferentes y no puedo generar una proporción como lo tenemos en ley de senos. Para eso es ley de cosenos, cuando tengo datos que son las tres letras diferentes que pusimos de nomenclatura en este triángulo. Para cada una de estas razones que tenemos acá, podemos saber el ángulo o el lado. Para cuando estoy haciendo con base a que conozco mi lado B, mi lado C y mi ángulo A, es decir, BCA, puedo decir cuál es mi lado A. Mi lado A va a ser igual a lo que tengo ya especificado, que es B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno del ángulo A. Todos esos datos sí los conozco, y para quitar el cuadrado a la A, simplemente obtengo la raíz de todo lo que está del lado derecho. Esto es para cuando quiero obtener como tal el lado. Pero hay ocasiones en las que yo los datos que conozco son los lados A, el lado B y el lado C. Entonces, cuando yo conozco lo que son los lados A, B y C, no conozco mis ángulos internos, y para ello voy a tener mi fórmula con el siguiente despeje. Lo que ahora no conozco es el ángulo. Entonces, mi ángulo va a ser igual a la A cuadrada, que se quedó donde estaba, menos B cuadrada, que es lo que estaba sumando, menos C cuadrada, que también estaba sumando, y todo eso entre el 2BC, que estaban multiplicando, menos 2BC, y todo eso va a ser, para poder quitar el coseno, el resultado de esta razón. Le voy a aplicar lo que es el coseno inverso, lo que decimos en la calculadora shift coseno. De esa manera se va a anotar igual tanto para el lado B como para el lado C. Se hacen sus despejes y se obtienen tanto el lado como el ángulo. Veamos entonces un ejemplo donde lo vamos a aplicar. Lo primero que tenemos que hacer es poner los nombres, identificar quiénes son A, quién es B y quién es C. Eso es lo primero que tenemos que revisar. Bueno, vamos a anotar entonces que este ángulo de 42, que es el que yo conozco, vamos a decir que es el ángulo C. Por lo tanto, el lado que se opone es su lado C. Al valor de 78 podemos decir que es nuestro lado A. Aquí entonces identificaremos nuestro ángulo A. Y el lado de 54 decimos que es nuestro lado B, y su ángulo opuesto es la letra B mayúscula. Estas letras, ¿cómo las organicé? Indistintamente. No tiene una ley que nos diga debe de ir de una forma u otra. Entonces ya identificamos cuáles son nuestras nomenclaturas. Número 2, cuáles son nuestros datos que tenemos. Entonces, de acuerdo a cómo lo anotamos, tengo que mi ángulo C tiene un valor, una medida de 42 grados, y conozco mi lado A, que mide 78, y mi lado B, que mide 54. Entonces, ya teniendo estos datos conocidos, lo que voy a hacer es revisar. Si yo conozco la letra A, la letra B minúsculas y la C mayúscula, lo que no conozco como tal es mi lado C.
que sería ahora revisar qué fórmula voy a aplicar. Como ya sé que tengo A, B, C como datos, voy a hacer ley de cosenos. Y mi fórmula es la que teníamos anteriormente. A cuadrada, lado C es A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de mi ángulo C. Y a todo eso le saco raíz cuadrada, ya que la fórmula original es igual a C cuadrada. Entonces hago mi sustitución de datos y mi lado C va a ser igual a mi lado A, que vale 78 al cuadrado, más 54 al cuadrado, y lo que sigue hay que tener cuidado en cómo lo anotamos en la calculadora, ya que todo este producto que tenemos aquí de 2AB coseno de C tiene que ser un producto total que se está restando. Entonces tendré la multiplicación de 2 por 78 por 54 por el coseno de mi ángulo, que son 42 grados. Todo eso completo es un producto total. El signo menos va a afectar al producto que está internos. Hay veces en que el producto puede ser negativo y ese negativo se va a multiplicar, donde decimos que pues menos por menos nos da más. Entonces depende mucho de cómo anotemos eso. Y a todo eso le vamos a obtener la raíz cuadrada. Haciéndolo en la calculadora, el lado C me da un total de 52.34 unidades y ya conozco como tal cuánto mide dicho lado. Ahora lo que tengo de incógnitas son mis ángulos, tanto mi ángulo A como mi ángulo B. Esto lo puedo utilizar por ley de cosenos, sí, o puedo utilizar incluso ley de senos, que ya lo habíamos visto. Entonces, para obtener lo que es el ángulo A, yo puedo decir que el seno de A es a mi lado A, como el seno del ángulo que conozco, que es C, es a mi lado C. Entonces, A va a ser igual a seno de C, que multiplica a mi lado A, todo eso entre mi lado C, y eso completo le vamos a aplicar función inversa de seno. Sustituimos de tal manera que voy a tener la función inversa de seno por lo que es mi lado A. A tiene una medida de 78 multiplicado por el seno de C. El seno de C, que dijimos el ángulo es 42 grados, viene de inicio, dividido entre mi lado C que acabo de obtener, 52.34. Y haciendo todo en mi calculadora, mi ángulo A me va a dar un total de 85.69 grados. Ya conociendo este ángulo, entonces mi ángulo B, que es el que resta, pues ya nada más voy a decir son 180 grados, que yo sé que es la suma interna de los triángulos, de los ángulos del triángulo, menos los 85.69 que acabo de obtener, menos los 42 grados de mi ángulo inicial que fue C, y tenemos 52.3. Y con esto ya tenemos todos los datos, mi lado C, mi ángulo A y mi ángulo B. Esto es cuando yo tengo como datos dos lados conocidos y un ángulo conocidos, que son A, B y C, que no tienen relación entre ellos. Y directamente aplicamos ley de cosenos, y lo siguiente para ángulos puedo aplicar ley de senos. Este es un primer ejemplo de cómo utilizar ley de cosenos.